A lo largo de la historia, hemos visto acontecimientos monumentales desencadenados por decisiones aparentemente insignificantes. Piense en una sola chispa que enciende un incendio forestal masivo o en una palabra susurrada que cambia el curso de una nación. De manera similar, en nuestras vidas, las opciones que a menudo pasamos por alto, los pequeños y fugaces momentos de decisión, pueden tener consecuencias mucho más allá de lo que podemos ver. La Biblia es rica en historias en las que acciones menores resultaron en ramificaciones eternas. Desde un pastorcillo que recogía una piedra hasta una viuda que ofrecía su última moneda, estas elecciones aparentemente pequeñas alteraron la trayectoria de la historia y dieron forma al plan eterno de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestras propias vidas? ¿Podría ser que las pequeñas y casi invisibles decisiones que tomamos cada día contengan la clave para algo mucho mayor? Desentrañemos este misterio y descubramos el peso eterno de nuestras decisiones más pequeñas. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es una de las narraciones más profundas de la historia de la humanidad. Comienza en un lugar de perfección, un paraíso creado a mano por el Creador. Cada detalle, desde el exuberante follaje hasta los ríos que fluyen, fue diseñado para reflejar la gloria de Dios. En este contexto, se desarrolló una única decisión que alteraría para siempre el curso de la creación. El acto en sí parecía pequeño, coger una sola pieza de fruta de un árbol. Sin embargo, en ese momento de desobediencia, Adán y Eva pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que se extendieron a lo largo del tiempo. Lo que pudo haber parecido una decisión personal se convirtió en una consecuencia universal. El pecado entró en el mundo y con él vino la muerte, la separación de Dios y un quebrantamiento con el que la humanidad ha luchado desde entonces. Pero, ¿cómo podría algo tan aparentemente trivial, un bocado de fruta, tener consecuencias tan monumentales? La respuesta está en la realidad espiritual de las elecciones. Cada decisión, por menor que parezca, lleva consigo el peso de la intención, la lealtad y las consecuencias. Lo que elegimos en un momento a menudo resuena mucho más allá de nuestra comprensión, tocando vidas que tal vez nunca conozcamos e influyendo en futuros que tal vez nunca veamos. En nuestras propias vidas, a menudo subestimamos el poder de una sola elección. Una palabra amable dirigida a alguien en un día difícil puede inspirar esperanza que lo ayude a superar sus momentos más oscuros. Un pequeño acto de generosidad, como dar comida a los hambrientos, podría ser la respuesta a una oración desesperada. Por el contrario, un comentario descuidado o una acción irreflexiva pueden dejar cicatrices que perduran en el corazón de otra persona durante años. Santiago 3:5 nos recuerda esta verdad. Asimismo, la lengua es una parte pequeña del cuerpo, pero hace grandes alardes. Consideremos como un gran bosque es incendiado por una pequeña chispa. Así como una chispa puede provocar un incendio que consume un bosque entero, una sola elección puede provocar una serie de eventos que escapan mucho a nuestro control. Piensa en los momentos de tu propia vida que te moldearon. ¿Fueron acontecimientos monumentales o decisiones silenciosas y aparentemente insignificantes? Quizás fue un maestro que te animó cuando dudaste de ti mismo, o un amigo que decidió apoyarte cuando otros se alejaron. Estos momentos nos recuerdan que el efecto dominó no es solo una teoría, es una realidad profunda entretejida en el tejido de la existencia. En la gran narrativa de las Escrituras, Dios a menudo obra a través de lo que parece pequeño e insignificante. David, el menor de los hijos de Jesé, fue ignorado por su propia familia. Sin embargo, una pequeña elección, un pastorcillo que recogió 5 piedras lisas, condujo a la derrota de Goliat y preparó el escenario para el rey más grande de Israel. La Biblia está llena de estos momentos. La viuda de Sarepta decidió compartir su última comida con el profeta Elías,
lo que le llevó a obtener una provisión milagrosa durante una hambruna. La decisión de Esther de acercarse al rey, arriesgando su vida para salvar a su pueblo. Un joven que ofrece sus panes y peces, que Jesús multiplicó para alimentar a miles. Cada uno de estos actos, aunque aparentemente menores, tuvo un efecto dominó que llegó mucho más allá del individuo. Nos recuerdan que los planes de Dios a menudo dependen de nuestra voluntad de tomar la decisión correcta en las cosas pequeñas. El efecto dominó no es solo un concepto poético, es profundamente espiritual. Cada elección que hacemos nos alinea con la voluntad de Dios o en contra de ella. En Deuteronomio 30 horas y 19 minutos, Moisés exhorta a los israelitas: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Elige ahora la vida, para que tú y tus hijos puedan vivir. Elegir la vida no siempre se trata de grandes gestos. Se trata de las pequeñas decisiones diarias que reflejan nuestra fe y confianza en Dios. Es elegir perdonar cuando la amargura parece más fácil, orar cuando la duda susurra que no importará, decir la verdad incluso cuando sería más conveniente mentir. ¿Pero por qué son tan importantes estas pequeñas decisiones? Es porque revelan nuestros corazones. Jesús dijo en Lucas 16:10, a quien se le puede confiar en lo muy poco, también se le puede confiar en lo mucho, y el que es deshonesto en lo muy poco, también lo será en lo mucho. Nuestra fidelidad en las cosas pequeñas nos prepara para una mayor responsabilidad en el reino de Dios. Considere cómo el efecto dominó de una sola elección podría extenderse hasta la eternidad. Un padre que decida orar por su hijo podría sentar las bases para generaciones de fidelidad. Un misionero que comparte el Evangelio con una persona podría provocar un avivamiento que transforme comunidades enteras. Estos no son escenarios hipotéticos, son historias de innumerables vidas cambiadas por actos pequeños y fieles. Cuando alineamos nuestras elecciones con la voluntad de Dios, nos convertimos en parte de un efecto dominó divino que no podemos comprender completamente. Pero lo contrario también es cierto. La Biblia nos advierte sobre el efecto dominó del pecado. La decisión del rey David de tomar a Betsabé como suya provocó una cascada de dolor, desde la muerte de un niño inocente hasta la agitación dentro de su familia. Sin embargo, incluso en esto vemos el poder redentor de Dios. A través del linaje de David vino Jesús, el Salvador del mundo, demostrando que Dios puede traer belleza incluso a las decisiones más fallidas. Al reflexionar sobre el efecto dominó de una sola elección, nos enfrentamos a una pregunta. ¿Qué tipo de ondas estamos creando en el mundo? ¿Estamos eligiendo la vida, alineando nuestro corazón con Dios y sembrando semillas de esperanza y amor? ¿O estamos permitiendo que pequeños compromisos nos lleven por caminos de destrucción? La belleza de la gracia de Dios es que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a Él. Cada día ofrece una nueva oportunidad de tomar decisiones que lo honren. Y al hacerlo, nos unimos a la gran narrativa de las Escrituras, una historia donde incluso las decisiones más pequeñas tienen un significado eterno. Así que la próxima vez que tengas que tomar una decisión, por insignificante que parezca, recuerda el efecto dominó. Tus acciones pueden ser pequeñas, pero en manos de Dios tienen el poder de cambiar el mundo. En la gran narrativa de la Biblia, a menudo son los actos más pequeños, las decisiones aparentemente mundanas o insignificantes, las que se extienden hacia la eternidad. Estos momentos nos recuerdan el extraordinario poder de Dios para utilizar la elección humana ordinaria y entretejerla en su plan divino de maneras que desafían la comprensión. Considere la historia de Ruth, una joven viuda que se encuentra en una encrucijada de incertidumbre. Su vida había quedado destrozada por la pérdida, su marido muerto y su futuro incierto. Noemí,
su suegra, la instó a regresar con su propio pueblo, a reconstruir su vida en un entorno familiar. Fue una sugerencia razonable, práctica y lógica. Sin embargo, Ruth, con tranquila determinación, tomó una decisión que resonará por la eternidad. A donde tú vayas, yo iré, donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. A primera vista, esta elección parece simple, una promesa de lealtad, la voluntad de acompañar a su afligida suegra. Pero esta decisión tuvo profundas implicaciones. La firmeza de Ruth la llevó a Booz, su pariente redentor, y a través de su unión, se convirtió en la bisabuela del rey David. Lo más sorprendente es que su nombre quedó grabado en la genealogía de Jesucristo, registrado para siempre en los Evangelios. Lo que podría haber parecido una elección personal menor se convirtió en un eslabón fundamental en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. La lección aquí es profunda. En las manos de Dios, ninguna elección es realmente pequeña. El acto de devoción de Ruth no se trataba solo de una relación con Noemí, se trataba de alinearse con los propósitos de Dios, confiando en su soberanía incluso cuando el camino parecía poco claro. ¿Qué hubiera pasado si Ruth hubiera elegido otra cosa? ¿Y si hubiera regresado a su tierra natal? La respuesta nos recuerda que la fidelidad en las pequeñas decisiones puede desbloquear propósitos divinos que van mucho más allá de nuestra comprensión. Otro ejemplo convincente surge en la historia del niño de los 5 panes y los 2 peces, que se encuentra en Juan 6. Imagine la escena, una gran multitud de más de 5,000 personas, hambrientas e inquietas, se reunieron para escuchar hablar a Jesús. Los discípulos quedaron abrumados por la magnitud de la necesidad. Cuando se les preguntó cómo podían alimentar a tanta gente, su respuesta fue una desesperación pragmática. Con 8 meses de salario no se podría comprar suficiente pan para que cada uno comiera un bocado, Juan 6:7. Y entonces, un niño da un paso adelante. En sus manos sostiene lo que parece ridículamente insuficiente, una comida modesta preparada por una madre amorosa, 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Lo ofrece sin dudarlo, tal vez sin comprender del todo lo que podría resultar de ello, pero movido por una simple voluntad de dar. Jesús toma esta humilde ofrenda, la bendice y realiza uno de los milagros más impresionantes de las Escrituras. Los panes y los peces se multiplican, alimentando a toda la multitud con las 12 cestas que sobraron. La pequeña elección del niño, su decisión de compartir, se convirtió en la base de un milagro que demostró la abundancia de la provisión de Dios. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera reservado el almuerzo, pensando que era demasiado pequeño para importar? Es una pregunta que persiste y que nos insta a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Con qué frecuencia retenemos lo que tenemos, considerándolo demasiado insignificante para que Dios lo use? Tanto Ruth como el niño de los panes y los peces subrayan una verdad esencial: la economía de Dios funciona de manera diferente a la nuestra. No mide la grandeza de una elección por su escala, sino por el corazón que hay detrás de ella. Una decisión nacida de la fe, la lealtad o la generosidad, por pequeña que sea, tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. En el mundo moderno, donde los grandes gestos y los logros visibles a menudo eclipsan los actos silenciosos de fidelidad, estos relatos bíblicos nos llaman a reconsiderar. ¿Qué pequeñas decisiones estamos tomando cada día? ¿Estamos ofreciendo nuestro tiempo, nuestros recursos o nuestra lealtad a Dios, confiando en que Él puede magnificar hasta los actos más pequeños? Las Escrituras abundan en otros ejemplos de pequeñas decisiones que produjeron resultados eternos. Consideremos a Rahab, quien escondió a los espías israelitas en Jericó. Su decisión de ofrecerles refugio fue un acto de fe en un Dios del que solo había oído hablar.
Ese único acto salvó a su familia y la colocó en el linaje de Jesús. O tomemos a la viuda de Sarepta, quien compartió su último trozo de harina y aceite con el profeta Elías. Su aparentemente pequeño acto de hospitalidad se convirtió en el catalizador de la provisión milagrosa de Dios, que sostuvo a su familia durante una hambruna devastadora. Estas historias nos recuerdan que los propósitos de Dios a menudo están ocultos en lo pequeño y lo ordinario. El mundo puede pasar por alto esas decisiones, pero en el cielo resuenan con un significado eterno. Cada acto de fe, cada decisión de confiar en Dios, se convierte en un hilo en el gran tapiz de su plan redentor. La misteriosa belleza de estos relatos radica en su capacidad de hablarnos directamente. Al igual que Ruth, el muchacho de los panés, Rahab o la viuda de Sarepta, a menudo enfrentamos decisiones que parecen intrascendentes en el momento. Sin embargo, a través del lente de las Escrituras, vemos que cada elección es una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios, para entrar en su historia de maneras que aún no podemos comprender. ¿Qué pequeña elección podrías hacer hoy que podría extenderse a la eternidad? ¿Qué simple acto de fidelidad podría usar Dios para lograr sus extraordinarios propósitos? Estas preguntas persisten y nos sumergen más profundamente en el misterio de cómo obra Dios. No en la grandeza del esfuerzo humano, sino en la silenciosa fidelidad de aquellos que están dispuestos a confiarle la más pequeña de las ofrendas. Todos los días nos enfrentamos a opciones, pequeñas decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que, cuando se acumulan con el tiempo, comienzan a dar forma a la esencia misma de quienes somos. Las acciones que realizamos, las palabras que decimos, los pensamientos que albergamos pueden parecer momentos fugaces en la vasta extensión de nuestras vidas. Sin embargo, estas pequeñas decisiones, aparentemente intrascendentes, que apenas notamos, son como hilos que tejen la tela de nuestro carácter y nuestro destino. En la tranquilidad de la mañana, mientras decidimos si levantar la vista a Dios en oración o navegar por la interminable corriente de distracciones que inundan nuestros dispositivos, estamos tomando una decisión. Una elección. Podría parecer inofensivo, incluso trivial. Pero en ese momento está sucediendo algo más profundo. ¿Estamos eligiendo el alimento de nuestras almas o estamos alimentando nuestros deseos fugaces? ¿Nos estamos alineando con lo eterno o con lo temporal? La batalla de las decisiones diarias tiene lugar en los reinos invisibles, detrás del velo de nuestra vida ordinaria. No es una batalla por grandes victorias ni por logros trascendentales, sino por la dirección misma de nuestros corazones. Cada vez que elegimos hablar con amabilidad en lugar de dureza, ser generosos en lugar de egoístas, nos alineamos con la vida. Pero cada vez que permitimos que la amargura eche raíces o una tentación fugaz de desviar nuestra atención de lo eterno, nos estamos alineando con la muerte. En el libro de Deuteronomio, Dios le habla a su pueblo con una decisión poderosa y aleccionadora: he puesto delante de ti la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Escoge ahora la vida, para que vivas tú y tus hijos. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos. Aunque inicialmente este mandato pueda parecer una gran declaración sobre decisiones fundamentales que alteran la vida, hay una verdad oculta en él. El mismo principio se aplica a cada elección que hacemos, sin importar cuán pequeña o aparentemente insignificante sea. Cada decisión es una bifurcación en el camino, un camino que conduce hacia la vida y la bendición o hacia la muerte y la maldición. El efecto acumulativo de nuestras elecciones diarias, nos demos cuenta o no, puede determinar el curso de nuestras vidas. No son solo las decisiones monumentales, las trayectorias profesionales, las relaciones, los objetivos de vida, las que nos definen. Son las pequeñas decisiones diarias las que marcan los contornos de nuestro destino. Y, sin embargo, el enemigo es sutil.
Susurra que los pequeños pecados no importan. Nos asegura que es solo una pequeña mentira, solo un fugaz momento de egoísmo, una mirada inofensiva. Nadie lo sabrá, nos dice, e incluso si lo supieran, no hay nada de qué preocuparse. Pero estos pequeños compromisos, estos actos aparentemente inocentes, son como las zorras en las viñas de las que nos advierte el Cantar de los Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Cantares de los Cantares 2,15. Son las pequeñas cosas, los momentos pasados por alto, los que lentamente erosionan nuestra integridad espiritual. ¿Qué es este zorro contra el que advierte Salomón? Es la tentación de dejar pasar las cosas pequeñas, de convencernos de que no importan en el gran esquema de la vida. Quizás sean las pequeñas frustraciones que no se controlan, los pensamientos fugaces de envidia u orgullo con los que no nos ocupamos. Quizás sea la pereza la que nos hace descuidar el llamado a orar, o la distracción que nos aleja de la lectura de la palabra de Dios. El enemigo sabe que si puede atraparnos en estas pequeñas zorras, puede perturbar el crecimiento y la fecundidad que Dios desea para nuestras vidas. Cada vez que decidimos hacer concesiones, ceder a las pequeñas tentaciones, estamos permitiendo que un zorro entre en nuestra viña. Y con el tiempo, estos pequeños zorros empiezan a multiplicarse. Mordisquean las vides de nuestra fe, provocando que se marchiten y mueran. No es un efecto inmediato, el daño es gradual, casi imperceptible al principio. Pero eventualmente, miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que las pequeñas decisiones, esos momentos que pensábamos que eran intrascendentes, nos han alejado mucho de donde pretendíamos estar. Por eso la Biblia nos advierte repetidamente que estemos atentos en nuestras decisiones diarias. En Gálatas 6, 7-8, Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El hombre cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de la carne segará destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segarán vida eterna. El principio es claro: cada elección, por pequeña que sea, es una inversión. O estamos sembrando semillas de vida o semillas de muerte. Cada acción que tomamos, cada decisión que tomamos, está dando forma a la cosecha que algún día recogeremos. Pero aquí está el misterio de todo esto: aunque la batalla de las decisiones diarias parece pequeña e incluso insignificante, es el campo de batalla donde realmente se ganan o se pierden nuestras vidas. Es aquí, en los momentos tranquilos, en las decisiones ocultas, donde se forja nuestro carácter. Es aquí donde nos alineamos con la voluntad de Dios o elegimos nuestro propio camino. El misterio se profundiza cuando nos damos cuenta de que Dios siempre está presente, siempre observando, no solo en los grandes momentos sino también en las pequeñas decisiones. Él está ahí en medio de nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Él no está distante, esperando que hagamos algún gran gesto de fe. Él está presente en las decisiones diarias, esos momentos tranquilos cuando nadie más mira, y es en esos momentos que tenemos la oportunidad de honrarlo. Estamos llamados no solo a tomar grandes decisiones únicas en la vida para Dios, sino a vivir con la conciencia de que cada momento, cada elección, es una oportunidad sagrada para seguirlo. Y a medida que alineamos nuestro corazón con Él en las pequeñas decisiones, comenzamos a ver que la batalla no se trata solo de evitar el pecado sino de cultivar un corazón que lo desee a Él por encima de todo. Las pequeñas decisiones son donde nuestro amor por Dios se prueba y se refina. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una decisión aparentemente trivial, tómate un momento para hacer una pausa y reflexionar. Pregúntese: ¿qué estoy eligiendo en este momento? ¿Estoy eligiendo la vida? ¿Me estoy alineando con la voluntad de Dios?
Porque en la batalla de las decisiones diarias, son las pequeñas decisiones las que acarrean consecuencias eternas. Y es a través de estas elecciones que nos acercamos al corazón de Dios o nos alejamos de Él. Lo que puede parecer un pensamiento fugaz, una elección menor o una acción inofensiva bien podría determinar el curso de tu vida. Podría ser la diferencia entre caminar en las bendiciones de Dios o sembrar semillas que conduzcan a la esterilidad espiritual. Hay más en juego de lo que creemos, y es en las pequeñas decisiones donde encontramos la verdadera medida de nuestra fidelidad. No son las decisiones grandiosas y trascendentales las que nos definen. Son las elecciones diarias, aparentemente insignificantes, las que revelan la verdadera condición de nuestros corazones. Y a medida que aprendemos a elegir la vida en las pequeñas cosas, descubrimos que Dios es fiel para honrar hasta los más pequeños pasos de obediencia. El misterio de la batalla de las decisiones diarias es que es aquí, en los lugares tranquilos y escondidos, donde se moldea nuestro destino eterno. En los momentos tranquilos e invisibles de la vida, donde no hay más ojos que los de Dios mirando, el peso de nuestras decisiones es a menudo inconmensurable. Es en estos actos ocultos de fidelidad, cuando nadie aplaude, nadie se da cuenta, donde se forja nuestro verdadero carácter. Estas opciones, que el mundo suele pasar por alto, son los pilares de un legado eterno. Son los momentos que Dios aprecia, los momentos que dan forma al curso de la historia de maneras que tal vez nunca comprendamos por completo. Considere las innumerables decisiones tomadas en soledad. La decisión de orar cuando nadie más lo sabe, cuando no hay nadie cerca para escucharte o afirmarte, y aún así eliges acercarte a Dios con fe. O el acto de perdón, extendido a alguien que te ha hecho daño, incluso cuando cada parte de tu carne grita para aferrarte a la ira y el resentimiento. Estos momentos, tan privados y personales, tienen un peso inimaginable en el ámbito espiritual. Para el mundo, pueden parecer insignificantes. Pero para Dios, son preciosas y poderosas, porque solo Él ve el corazón detrás de cada elección. Jesús mismo habló de esta perspectiva divina en Mateo 6:4, cuando dijo, «Entonces vuestro Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará». En el reino de Dios, los actos de obediencia ocultos, invisibles y silenciosos tienen el significado más profundo. Nuestro mundo a menudo está enamorado de lo visible, de las demostraciones públicas de éxito y logros. Sin embargo, a los ojos de Dios, son los actos secretos de fidelidad los que tienen el mayor impacto eterno. Estos son los momentos en los que nuestro corazón está más alineado con su voluntad, cuando elegimos actuar con integridad, seguir su voz y servirle, independientemente de si recibimos o no reconocimiento. La Biblia nos ofrece innumerables ejemplos de personas cuya fidelidad oculta dio forma al curso de la historia. Un ejemplo de ello es José en el Antiguo Testamento. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, se enfrentó a una elección que fácilmente podría haberse justificado a los ojos del mundo. Podría haber cedido a la tentación, asegurarse su propio consuelo y favor y ocultar la verdad. Pero José eligió la integridad. Eligió honrar a Dios, aunque eso significara soportar años de sufrimiento en prisión. Ese momento de fidelidad oculta, cuando nadie más miraba, no fue una elección pequeña. Fue una elección que tuvo un inmenso peso espiritual, porque fue esta elección la que finalmente llevó a la elevación de José a una posición de poder en Egipto. Fue este acto de obediencia lo que lo posicionó para salvar a Egipto, a su familia y al mundo entero del hambre. Y, lo más profundo, preservó el linaje a través del cual nacería más tarde Jesucristo. En la tranquilidad de esa prisión, la elección de José resonó por la eternidad. Hay algo profundamente misterioso en la forma en que Dios obra a través de los momentos ocultos, a menudo inadvertidos. Mientras el mundo celebra los grandes gestos,
los éxitos públicos y los logros externos, Dios se deleita en la fidelidad que se cultiva en secreto. Es en los momentos ocultos que nuestra fe se refina, que nuestra confianza en Él crece y que nuestro carácter se moldea para reflejar su gloria. Estos actos secretos de fidelidad sientan las bases de un legado eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Piensa en los momentos tranquilos en los que eliges hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo sabe. Cuando resistes el impulso de chismear, de hablar con dureza o de caer en el pecado, Dios lo ve. Cuando eliges orar por alguien que te ha lastimado, mostrar bondad ante la crueldad o servir sin buscar recompensa, Dios lo ve. En el silencio de esos momentos, estás tomando una decisión que resuena por la eternidad. Puede que no se celebre en la tierra, pero se celebra en el cielo. Es en estos momentos privados, a menudo solitarios, donde se prueba y refina el corazón del creyente. Y es en estos momentos cuando Dios revela sus verdades más profundas. Su recompensa no siempre es inmediata ni siempre visible. Pero, como promete Jesús, el Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará. Puede que las recompensas no siempre sean en forma de reconocimiento o éxito terrenal, pero son eternas y están almacenadas en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir. El misterio de la fidelidad oculta reside en el hecho de que a menudo son las decisiones más pequeñas y menos visibles las que tienen el impacto más profundo en el reino de Dios. Estos actos de obediencia son los hilos que tejen el tejido de nuestro legado espiritual. Puede que no sean celebrados por el mundo, pero sí por Dios, y eso es lo que realmente importa. Quizás el aspecto más notable de la fidelidad oculta es que, a través de ella, Dios cumple sus propósitos de maneras que quizás nunca entenderemos del todo. Cuando elegimos actuar en obediencia, incluso cuando nos cueste, participamos en el plan divino que se extiende mucho más allá de nuestra visión limitada. José no podía haber sabido que su elección de honrar a Dios frente a la tentación conduciría a la salvación de su familia y a la preservación de la promesa de Dios. Y, sin embargo, su decisión, aunque tomada en el secreto de su propio corazón, fue un momento crucial en la historia redentora de Dios. Esta es la belleza y el misterio del reino de Dios. A menudo es en los momentos ocultos, invisibles y tranquilos de fidelidad donde se realiza la obra más profunda de Dios. Puede que no siempre veamos el impacto inmediato de nuestras decisiones, pero podemos confiar en que, con el tiempo, Dios cumplirá sus propósitos a través de ellas. Y un día, cuando estemos ante Él, veremos el fruto eterno de las decisiones que tomamos en los lugares secretos de nuestras vidas. Como creyentes, estamos llamados a vivir con una perspectiva diferente, una perspectiva que ve el valor de la fidelidad oculta y comprende el peso de nuestras decisiones en los momentos invisibles. Estamos llamados a elegir la integridad, la bondad y la obediencia, no para alabanza de los hombres sino para la gloria de Dios. Y al hacerlo, podemos estar seguros de que nuestra fidelidad, aunque oculta ahora, tendrá un impacto eterno, moldeando el curso de la historia y construyendo un legado que durará para siempre. Hay un profundo misterio que se revela en las decisiones aparentemente insignificantes que tomamos cada día. Es fácil pasarlos por alto, descartarlos como meros momentos en la vasta extensión del tiempo. Sin embargo, cuando se ven a través de la lente de la eternidad, estas elecciones tienen el poder de moldear nuestro propio ser, transformándonos a la semejanza de Cristo. Es en estos pequeños actos de confianza, obediencia y amor donde la mano de Dios trabaja de manera más intrincada, moldeándonos desde adentro para reflejar su imagen. En lo más profundo de nuestra existencia diaria, a menudo olvidamos que cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, es parte de un tapiz mayor que Dios está tejiendo. Nuestras vidas, como una delicada obra maestra, están siendo elaboradas lenta y segaramente por el Creador.
No estamos simplemente pasando de una elección a otra sin un propósito. Cada momento, cada acción, es una oportunidad de transformación divina. Las decisiones aparentemente mundanas, hablar con bondad, perdonar lo imperdonable, extender gracia cuando nos sentimos agraviados, no son triviales. Son las herramientas que Dios usa para refinarnos, para acercarnos cada vez más a su corazón. Considere las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, donde escribe: porque nuestra luz y nuestras dificultades momentáneas nos están logrando una gloria eterna que la supera con creces a todas. Aunque Pablo habla específicamente del sufrimiento, sus palabras resuenan mucho más allá de las dificultades. Hablan de la realidad de que cada momento, incluso aquellos llenos de decisiones aparentemente insignificantes, es parte de un proceso divino, uno que nos conduce hacia la gloria eterna. Lo que percibimos como problemas ligeros y momentáneos, o pequeñas decisiones, están logrando algo mucho más grande de lo que podemos comprender en el presente. Nos están preparando para una gloria que solo se revelará plenamente en la eternidad. El misterio radica en el hecho de que a menudo no somos capaces de ver el significado eterno de nuestras decisiones en el aquí y ahora. Tendemos a medir nuestras decisiones por su impacto inmediato, por lo que aportan en el momento presente. Pero la perspectiva de Dios es mucho más amplia, mucho más profunda. Para Él, no se trata solo de los resultados externos de nuestras decisiones, sino de la transformación interna que traen consigo. Cada acto de fidelidad, por pequeño que sea, es una oportunidad para que Dios forme nuestro carácter, refine nuestro corazón y nos haga más como Cristo. Es en los momentos ocultos, las decisiones que nadie más ve, donde Dios hace su obra más profunda dentro de nosotros. Cuando elegimos caminar en sus caminos, obedecer su palabra, confiar en Él incluso cuando el camino no está claro, estamos siendo transformados. Nuestras almas están siendo moldeadas de maneras que quizás nunca entenderemos completamente hasta que estemos ante Él en la eternidad. El camino de la transformación no siempre es fácil. A menudo está marcado por luchas, momentos de duda y tiempos de incertidumbre. Pero cada decisión, cada pequeño paso de obediencia, es parte integral del proceso. Así como un escultor corta un bloque de mármol para revelar la estatua que hay dentro, así Dios usa cada elección para revelar la imagen de Cristo dentro de nosotros. Esta transformación no es un acontecimiento repentino o dramático, sino un proceso gradual que se produce a lo largo del tiempo. Es una obra de santificación, y ocurre a través de las decisiones aparentemente pequeñas que tomamos todos los días. Es en el acto de elegir amar cuando es difícil, perdonar cuando parece imposible y servir cuando es inconveniente que nuestros corazones se moldean a la imagen de Cristo. Dios no siempre nos cambia a través de grandes gestos o experiencias monumentales. A veces, son las decisiones silenciosas y consistentes las que tienen el impacto más profundo en nuestras almas. Y aquí radica el misterio. Aunque no siempre veamos los frutos inmediatos de nuestras decisiones, Dios está obrando de maneras que trascienden nuestro entendimiento. La transformación que se produce dentro de nosotros no siempre es visible en el momento. Puede que no nos sintamos diferentes después de elegir actuar en obediencia, pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones se acumulan y moldean nuestro carácter de maneras eternas. La gloria que se va alcanzando en nosotros, a través de cada acto de fe, supera con creces las pruebas pasajeras del presente. Quizás el aspecto más impresionante de este proceso es que no se limita a nuestras propias vidas. La transformación que se produce en nosotros a través de nuestras pequeñas decisiones también impacta a quienes nos rodean. A medida que somos moldeados cada vez más a la semejanza de Cristo, nos convertimos en vasos de su amor y gracia para un mundo que los necesita desesperadamente. Nuestras decisiones de amar, perdonar, servir,
decir la verdad, estas decisiones se extienden hacia afuera y afectan las vidas de aquellos con quienes nos encontramos, lo veamos o no. Así como las pequeñas decisiones de quienes nos precedieron dieron forma al curso de nuestras vidas, nuestras decisiones también pueden moldear el futuro de quienes nos rodean. La transformación eterna que Dios obra en nosotros a través de pequeñas decisiones no es un proceso pasivo. Requiere nuestra participación activa. Debemos elegir, cada día, confiar en Él, caminar en sus caminos y someternos a su obra refinadora. Es una decisión de entregar nuestra voluntad a la de Él, de entregar nuestros deseos a su propósito mayor. Cuanto más elegimos confiar en Dios en los pequeños momentos, más nos alineamos con su plan eterno para nuestras vidas. Al final, cuando estemos ante Dios, veremos el alcance total de cómo Él usó nuestras pequeñas decisiones para transformarnos a nosotros y a los demás. Veremos cómo cada acto de obediencia, por insignificante que parezca, contribuyó a la obra eterna que Él estaba haciendo dentro de nosotros. Y en ese momento entenderemos que nunca se trató de logros externos o grandes éxitos, sino de elecciones silenciosas y fieles que alinearon nuestro corazón con su voluntad. Es en esos momentos cuando somos más plenamente transformados a la imagen de Cristo, preparados para la gloria eterna que nos espera. El misterio de las pequeñas decisiones reside en su poder acumulativo para moldear nuestras almas y nuestro futuro. Aunque no siempre entendamos cómo, podemos confiar en que cada decisión que tomamos en obediencia a Dios es parte de un proceso mucho más amplio, un proceso que se revelará plenamente en la eternidad. A través de los momentos aparentemente pequeños e insignificantes, Dios está haciendo una obra profunda y duradera en nosotros, transformándonos en las personas que Él nos ha llamado a ser. Y a medida que continuamos caminando en sus caminos, podemos estar seguros de que cada pequeña decisión contribuirá a la transformación eterna que Él está obrando en nosotros. En los momentos tranquilos de nuestras vidas hay una invitación a elegir sabiamente. Las decisiones que tomamos pueden parecer pequeñas e intrascendentes, pero en realidad tienen el poder de alinear nuestros corazones con los propósitos del Todopoderoso. Las páginas de las Escrituras están llenas de historias de aquellos que, en momentos cruciales, fueron llamados a tomar decisiones que moldearían no solo sus propios destinos sino también el curso de la historia misma. Y, sin embargo, la belleza del plan de Dios es que estas decisiones no están reservadas solo para ocasiones grandes y trascendentales, están presentes en cada momento, en cada decisión. En las decisiones que tomamos todos los días. A menudo estamos tan concentrados en las circunstancias externas de nuestras vidas que pasamos por alto el significado de las decisiones que tomamos en los lugares secretos de nuestro corazón. Pero la verdad es que cada elección es una oportunidad de participar en la historia divina que Dios está tejiendo a través de nuestras vidas. Estas elecciones no son simplemente cuestiones de preferencias personales o deseos fugaces. Son momentos sagrados de colaboración con el Creador. Cuando elegimos de acuerdo con su voluntad, nos alineamos con sus propósitos eternos y nos convertimos en colaboradores en la obra de su reino. La invitación a elegir sabiamente no es simplemente un llamado a tomar las decisiones correctas a los ojos del mundo. Es un llamado a vivir con intencionalidad, a permitir que la sabiduría de Dios guíe cada uno de nuestros pasos. Cuando Josué habló a los israelitas en el libro de Josué, les dio una opción: escogeos hoy a quien sirváis, Josué 24:15. Esta declaración no fue solo un desafío para el pueblo de Israel en ese momento, sino un llamado eterno para todos los que seguirían a Dios. En cada época, se nos presenta la oportunidad de elegir a quién serviremos, si serviremos al Señor con nuestras vidas o si nos dejaremos arrastrar por las corrientes de distracción, tentación y pecado.
Estas palabras resuenan en los pasillos del tiempo, invitándonos a hacer un balance de nuestras vidas y a reconocer que cada decisión, por pequeña que parezca, es parte de la gran narrativa que Dios está desarrollando. Es fácil dejarse llevar por la complacencia, pensando que nuestras elecciones son intrascendentes o que nuestras vidas son demasiado insignificantes para marcar una diferencia. Pero la realidad es que cada decisión que tomamos, ya sea que elijamos seguir a Dios o seguir nuestro propio camino, tiene un significado eterno. Afecta no solo nuestro propio viaje espiritual sino también las vidas de quienes nos rodean, las generaciones futuras y el curso mismo de la historia. En los momentos de tranquilidad, cuando nadie más nos mira, tenemos el privilegio de elegir. Podemos optar por permanecer fieles cuando nadie más nos ve, amar cuando es difícil, perdonar cuando es doloroso. Podemos optar por seguir la palabra de Dios cuando nos cuesta algo o caminar en obediencia cuando el camino por delante parece incierto. Estas elecciones aparentemente pequeñas son, de hecho, las decisiones más importantes que jamás tomaremos. Porque en ellos nos estamos alineando con los propósitos de Dios y participando de la obra eterna de su reino. Esto no significa que debamos vivir con el miedo constante de cometer errores o de no elegir correctamente. De hecho, el llamado a elegir sabiamente no es una carga sino un privilegio. Es una invitación a dar un paso hacia la vida abundante que Dios tiene para nosotros, una vida marcada por la paz, el propósito y el significado eterno. Dios no se deleita en vernos atados por el miedo o la ansiedad por cada decisión que tomamos. Más bien, nos invita a confiar en su sabiduría, confiar en su guía y caminar con confianza en las decisiones que Él ha puesto ante nosotros. Es importante señalar que la invitación a elegir sabiamente no es simplemente una cuestión de conocimiento o comprensión intelectual. No basta con saber simplemente lo que es correcto, también debemos optar por actuar de acuerdo con ese conocimiento. Santiago 1:22 nos recuerda, no os limitéis a escuchar la palabra, y así os engañéis a vosotros mismos. Haz lo que dice. El desafío no radica solo en saber cuál es la voluntad de Dios, sino en elegir caminar en ella, vivir sus mandamientos con intencionalidad y obediencia. Las decisiones que tomamos día a día forman la base de nuestro carácter. Ellos moldean en quién nos estamos convirtiendo y marcan la trayectoria para el resto de nuestras vidas. Cada vez que elegimos confiar en Dios, amar a los demás, perdonar y servir, participamos en la obra eterna de su reino. Estas elecciones no solo afectan nuestras circunstancias actuales, tienen implicaciones duraderas para nuestro futuro, para nuestro crecimiento espiritual y para el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Pero el peso de esta invitación no pretende abrumarnos, más bien, pretende despertarnos a la importancia de nuestras decisiones diarias. Cada elección que hacemos es una oportunidad para alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, reflejar su carácter al mundo y participar en su plan redentor. Y al hacerlo, encontramos no solo satisfacción y propósito, sino también el profundo gozo que surge de vivir en alineación con la voluntad de Dios. El misterio de las pequeñas decisiones es que no son solo decisiones aisladas, son los pilares de la vida en la que nos estamos convirtiendo. Cada decisión es un paso hacia algo más grande, un momento en la historia de nuestras vidas que se entrelaza con las elecciones de los demás y con los planes eternos de Dios. Lo que hacemos hoy importa, no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea y para la eternidad. Al considerar la invitación a elegir sabiamente, también debemos recordar que nunca estamos solos en nuestra toma de decisiones. Dios, en su gracia y misericordia, está siempre con nosotros, guiándonos a través de su palabra, la oración y el consejo de los demás. El Espíritu Santo nos equipa para tomar decisiones que se alineen con la voluntad de Dios, y cuando flaqueamos, Él está ahí para levantarnos.
guiarnos de regreso al camino correcto y ayudarnos a tomar mejores decisiones en el futuro. La historia de las pequeñas decisiones no se trata solo de tomar las decisiones correctas a los ojos del mundo, se trata de vivir con intencionalidad, con un corazón que desea alinearse con los propósitos de Dios. Cada elección, por insignificante que parezca, es una oportunidad para asociarnos con Dios en su obra eterna. La invitación es clara: elegir la fe antes que la duda, el amor antes que la indiferencia, la obediencia antes que la rebelión. Al hacerlo, participamos en el desarrollo del reino de Dios en la tierra y nos preparamos para la gloria eterna que nos espera. Cada momento, cada decisión, es una oportunidad para profundizar en la historia que Dios está escribiendo a través de nuestras vidas, una historia que resonará por la eternidad. El impacto eterno de las pequeñas decisiones es un misterio que nos recuerda la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Cada decisión, por insignificante que parezca, tiene el potencial de resonar en la eternidad. No subestimemos el poder de los pequeños. En cambio, aprovechemos cada momento como una oportunidad para glorificar a Dios, reflejar su amor y dejar un legado que trascienda los límites del tiempo. Porque en manos del Creador, incluso la elección más pequeña se convierte en parte de su gran y eterna obra maestra.